It got my attention today when I was listening to the video. Algo que llamó la atención bastante en el video de hoy. I don't know if you guys heard Dianita say something as she was talking. No sé si ustedes le prestaron atención a Dianita algo que estaba diciendo. She said a word twice or maybe 3 times. Ella dijo una palabra por ahí unas 2 o 3 veces. She said like bringing my daughter to school Ella dijo que traer a su hija a la escuela or to this academy. o a esta academia. The first year El primer año it was a process of what? You guys remember? fue un proceso de que ¿ustedes se acuerdan de qué fue? It was a desintoxication or detox process. Fue un proceso de desintoxicación. Now that desintoxication or deintoxication in English is detox. Y esa palabra en inglés sencillamente se resume en detox. And I think it's actually popular in both Spanish and both Y English. yo pienso que es popular en ambos idiomas, inglés y So español. everybody repeat after me, detox. Todo el mundo repita después de mí, detox. And again, detox. Detox. Okay, now detox is what you do in your body Es lo que sometimes. tú haces en tu cuerpo algunas veces. If you are a drug addict, Si eres un drogadicto, if you've been having problems with alcohol, si has tenido problemas con el alcohol, if you're having problems even with video games like I did, si tienes problemas con videojuegos como yo los tuve, when you start healing, cuando tú empiezas a sanar, there is a process hay un proceso before healing, antes de sanar completamente and it's called detox. que se llama desintoxicación, detox. You can see it, you can Google it, you can YouTube it. Ustedes pueden verlo, lo pueden buscar en Google. A heroin addict Un adicto a la heroína spends about 48 to 72 hours in a room by himself. se demora más o menos de 48 a 72 horas en un cuarto And there is a man hugging him all those 72 hours. y hay un hombre abrazándolo durante todas esas 72 horas. Or they kind of chain him up to himself. Más o menos que se lo encadena él mismo. Because the process while the body gets cleansed from the drugs Porque el proceso en el cual el cuerpo se limpia de esas is drogas so painful and so tough in the mind es tan doloroso y tan fuerte en la mente that they begin to shake, que empiezan a temblar they begin to hurt themselves, y empiezan a herirse ellos mismos, smash their heads, they were banging them against the wall. golpearse la cabeza contra la pared, They hurt themselves. se hieren ellos mismos. Before they start healing, Antes de empezar a sanar, what they do need to do? ¿qué necesitan hacer? Detox. Desintoxicarse. Repeat after me, detox. Repita después de mí, detox. So real quick, I'm going to tell you something, guys. Rápidamente vamos a decirles algo. I am the 4th out of 5 children. Yo soy el cuarto de 5 hijos, However, there are only 3 alive. pero solamente hay 3 vivos. My mother buried my 2 brothers that were born before me. Los 2 hermanos que nacieron antes que yo, One of them died, I think it was 2 days after being born. murió como 2 días después de haber nacido. And then the second one, I think, was 2 or 3 weeks after being Y born. el segundo, más o menos de 2 a 3 semanas después de haber nacido. And then there's me, and then there's my sister Karen, Y después vine yo, y después vino mi hermana Karen, or Paola. I call her Paola. o Paola, también yo le llamo Paola. And she got married about less than a year ago. Y ella se casó hace menos de un año, So she's super excited. así que está muy She's emocionada. still in her honeymoon. Están todavía en luna de miel. Hope you guys get what I'm saying. Y ustedes entienden lo que yo les quiero decir con esto. She's having fun. Está divirtiéndose. She doesn't have a time to be dropped back off at home. No tiene en realidad mucho tiempo para ella. My mom is not telling her, hey, your curfew is at 10. Mi mamá no le está diciendo a ella, tienes que estar aquí a las 10. She can do whatever she wants. Puede hacer lo que quiera. All right, so they go out, they go watch a movie, Entonces salen, van a ver una película and they don't have to be back at 10 or at y 11. no tienen que regresar a las 10 o 11 de la noche. Because now they are their own boss. That's awesome. Porque ahora mismo ellos son su propio jefe. If you live with your parents, I want to see your hand up. Si usted vive con sus papás todavía, quiero ver su mano arriba. Okay, guys, being your own boss is awesome. Ser su propio jefe es maravilloso And you have no idea about it y no tienen ni idea because you're not your own boss. porque todavía no son su propio jefe. So you have to take it. Así que tiene que recibirlo. However, when you're your own boss, Cuando tú eres tu propio jefe, the consequences of your own decisions las consecuencias de tus propias are decisiones multiplied times 10. se multiplican por 10. So before, if you spend more money than we should, Entonces, antes, si usted gastaba más de lo que usted necesitaba gastar, you're going like, Daddy, I spend more than I could. entonces usted iba donde su papá y le decía, papá, me gasté más de lo que debía. And then your dad will be like, okay, here, you punk. Y entonces su papá cogía y ya tenga, Take this and be wiser.
tenga esto y por favor la próxima vez no se lo gaste todo. When you're your own boss, Pero cuando usted es su propio jefe, you cannot tell the bank, I'm sorry, I spent more than I needed to. usted no puede ir al banco y decirle, ay, mire qué pena es que me gasté más de lo que debía. The bank is going to tell you, it's okay, no worries. Porque el banco le va a decir, está bien, no se preocupe. Just give us your car and your home and your furniture. Deme su casa, su carro y todo lo que tiene. Go back to your parents Vaya a donde sus papás and learn that being your own boss y aprenda que ser su propio jefe is not about just not having rules. no es solamente, It's not just about not having rules. no es sencillamente no tener reglas. So she got married. My sister got married. Entonces mi hermana se casó. And she began to feel this like moldy smell. Entonces empezó a sentir como este olor de podrido, ¿no? Yeah, como humedad. Como de humedad, Like, I don't know if that's even the right word in English. But like, Mold es, traduce moho. Entonces Yeah. olor como de humedad. Sí. so it was this moldy smell, and she was like telling her spouse, hey, do you feel that? Entonces ella empezó a sentir este olor y les preguntó al esposo, ¿tú sientes ese olor que yo siento? And he's like, no, woman, you're crazy. Y entonces él le dijo, no, estás loca. And then he would say, like, we're just married, so let's get to it, you know? Entonces dijo, no, pues nos acabamos de casar, pues entonces hagámosle. Forget about everything No, else. olvídate de todo. We don't know smells, no nothing. No, aquí no hay ningún olor ni nada. We're just recently married, so let's do what recently married people do. No, nos acabamos de casar, entonces hagamos lo que hace la gente que se acaba de casar. So they were too busy doing what recently married people do. Entonces estaba muy ocupado haciendo lo que la gente recién casada hace. And every day she would walk in, honey, do you feel that moldy smell? Y cada día ella llegaba y decía, ¿Tú sientes ese olor húmedo? He was like, forget about it, like, you're a crazy woman. Entonces él le decía, no, olvídate de eso, estás loca. She got a cold once. Entonces ella una vez la llamaron. No, she got a cold, like a flu, like an infection. Oh, A sorry. cold? Sí, le dio una gripa. No, it's okay, it's okay. Cold, it was cold. my accent. El acento. And then she went to work, Ella se fue a trabajar así con esa gripa. got sent back home. La mandaron de vuelta para la casa. About a week after she got better, Más o menos una semana después se mejoró. then a week after she got sick again. Y después de una semana se volvió a enfermar. And then it happened so for like 4 or 5 times, I Y think. más o menos pasó unas 4 o 5 veces. Until the 5th time, Hasta que la quinta vez she had that cold ya ella tuvo esa gripa. for about a month and a half. Más o menos por un mes y It medio. wouldn't go away. Y no se le quitaba. And then after like a month and a half, Y después como de mes y medio, she began feeling like dizzy, ella empezó a sentir como mareada. like drowsy, like she was pregnant. Como mareada, como si estuviera en embarazo. And I said, well, that makes sense. You're newlyweds. Y entonces yo pensé, bueno, no, pues tiene sentido porque están recién casados. That's all you do. Eso es lo que ustedes hacen. But then she did the test and she was not pregnant. Entonces ella se hizo la prueba y pues no, resultó que no está en embarazo. And so they began to run a lot of tests Entonces empiezan a hacerle varios exámenes a ella. and they couldn't find anything Y no encontraban nada. until about 2 or 3 weeks ago Hasta hace más o menos unas 2 o 3 semanas that she told Kevin, her husband, que ella le dijo a Kevin, su esposo, she was like, I'm so sick of this moldy smell. me estoy hartando de este olor a Like, húmedo. I don't know if it's because I get the cold No sé si es porque tengo gripa and I can't smell properly or whatever, o que no puedo como oler muy bien or you're not showering properly. o no te estás bañando bien. Your mama didn't tell you how to like wash your aunties. ¿Tu mamá no te enseñó cómo bañarte bien? So, and then she started like moving the stuff around in her room. Y entonces ella empezó como a mover todas las cosas en el cuarto. She has a massive curtain Y ella tiene una cortina inmensa, that ¿no? covers all of the wall. Y cubre completamente toda la pared. And so she moved it, Entonces movió la cortina and all of the wall was green. y toda la pared estaba verde. And then she was like, Kevin, come here. Entonces ella le dijo, Kevin, venga para acá. What I told you, fool. ¿Qué es lo que le acabo de decir a usted? Come here, check this out. Venga, le muestro. It was green, and then they went to the other wall, Entonces fueron hasta al otro muro. and it was black, like grayish black. Y estaba negro completamente. And then she moved the curtain, Y entonces movió la cortina and all of the curtain was full of that nasty stuff. y toda la cortina estaba llena de ese moho. And so she was like, I told you so. Y entonces le dijo, sí, ve, yo le dije. I told you, you didn't listen to me. Yo le dije, usted no me escuchó. And then he said, well, I'm your husband. What else am I supposed to do? Y entonces le dijo, pues yo y tu esposo, ¿qué se suponía que tenía que I'm hacer? not supposed to listen. I just say, no, honey, it's going to be okay. Se supone que yo no tengo que escucharte, sencillamente decir que listo, tranquila, todo va a estar bien. She went all the way to the closet, Entonces fue al closet, and she kneeled down. se agachó. She looked underneath her shoes furniture. I don't know what you Va- shoe va- stand. mira ahí en la gaveta donde tenía los zapatos. She looked underneath, Y miró por debajo and it was a rainbow. y había un arco It was iris. black, gray, green, yellow, orange. Tenía todos los colores blanco, gris, amarillo, naranja, rojo. And then she started trying not to puke, right? Entonces estaba tratando como de contener el vómito ella. Then she lifted up her mattress. Levantó el colchón. The wood was rotten, La tabla estaba podrida. and it was crazy. Y eso es una locura. It was insane. Loco eso. They had to do a whole bunch of stuff to get that cleaned. Tuvieron que hacer una cantidad de cosas para limpiar eso. I gotta tell you, they live in a
5-year-old building. Les digo, viven en un edificio nuevo, casi de 5 años apenas. So it's not like a run place, it's a brand new apartment. No es un lugar muy viejo, es un sitio nuevo. And basically what they had to do, Entonces, básicamente lo que a ellos les tocó hacer, tell your neighbor, dígale a su vecino, detox. desintoxicación, detox. There are some things in our lives that we have to do detox from. Hay unas cosas en nuestra vida que tenemos que darle desintoxicación. There are some things in our lives that we smell like something's happening. Hay cosas en nuestra vida que huelen como si algo estuviera pasando. And then you turn and you're like, does anybody smell this? Y entonces tú volteas y tú le preguntas a la gente, ¿usted huele lo que yo huelo? And then yourself, you're like, no, it's fine. Y entonces la gente como que no, está bien. But as time goes on, Y entonces a medida que pasa el tiempo, you begin to get sick. usted empieza a enfermarse. Things stop working the way they should work. Las cosas empiezan a fallar. I'm not talking about your health necessarily, even though it's included. No estoy hablando sencillamente de su salud, porque eso también está incluido de todas maneras. Maybe your finances stopped working. De pronto sus finanzas paran de funcionar. Maybe sexual life with your spouse is not the De same. pronto la vida sexual con su esposo o su esposa no es lo mismo. Maybe you don't talk like you used to. Tal vez usted no hablan de la misma manera que hablaban antes. Maybe you stop having fun. Like, listen to me, young people. Tal vez dejaste de divertirte, escúchame jóvenes. Maybe you stopped having fun while hanging out with your parents. Tal vez dejaron de divertirse cuando estaban con sus papás, Maybe they become a little boring. porque tal vez se volvieron aburridos. You see, like they're dumb. They don't know how to use this cell phone. Y son tontos, no saben cómo usar el They celular. have no clue what this Wi-Fi is. Esto no tienen ni idea para qué sirve Wi-Fi. They actually call it Wi-Fi. Le dicen Wi-Fi. They have no idea. No tienen ni idea de eso. Maybe something in your life is smelling funky, but you don't really pay much attention to Pues it. hay algo en su vida que empezó a oler como raro, pero usted no le presta mucha atención. And I gotta tell you guys, Y le tengo que decir lo siguiente. there is a poison in the church. Hay un veneno en la iglesia. Do you guys remember that when we talk about like marital relationships ¿Se acuerdan cuando hablamos de relaciones maritales or relationships within the household? o relaciones dentro de la casa? We say the one that hurts the husband most La persona que hiere más al esposo is the wife, es la esposa. and vice versa. Y funciona de la misma manera. The person that hurts the parents the most, La persona que hiere más a sus padres, a los it's padres, the children. es los hijos. The person who annoys the most the children, La persona que molesta más a los niños, it's the los parents. hijos, son los papás. So I gotta tell you something, guys. Entonces tengo que decirles algo. One of the organizations Una de las organizaciones that hurts the children of God the most que hiere a los hijos de Dios is the church. es la iglesia. And there is a venom, there is a poison inside of the church. Y hay un veneno dentro de la It iglesia. doesn't matter which church it is. No importa qué iglesia vaya. It's something that the enemy tries to grasp on, Es algo que el enemigo trata de agarrar tries to feed it, y trata de alimentarlo so that it dentro de la iglesia, grows. para que crezca. And the pastors and the leaders of the church Y los pastores y los líderes de la iglesia and the members of the church, y los miembros de la iglesia, they go like, ellos sienten algo. you smell something funky? ¿A usted le huele algo? And they're like, no, it's fine, let's keep on doing what we're doing. Pero no, se olvidan de eso después. This poison, we never really see it Este veneno, realmente eso no se ve. because we don't seek it deeply. Porque no nos dedicamos a buscar la raíz. And God wants to detox His church Y Dios quiere detox, quiere desintoxicar la from this iglesia poison. de este veneno. Repeat after me. Repitan después de mí. God wants Dios quiere church detox. desintoxicación de la iglesia. Church detox. Desintoxicación de la iglesia. What am I talking about? ¿De qué estoy hablando? There con is esto? a spirit in the church Hay un espíritu de la iglesia that doesn't let the church live in freedom. que no deja que la iglesia viva en libertad. Remember, we want to live in freedom, right? Acuérdense, queremos vivir en libertad, ¿verdad? So sometimes you want to be free, Entonces a veces usted quiere ser libre, but you're still an addict to porn. pero todavía es adicto a la pornografía. Sometimes you want to be free, O sea, a veces quiere ser libre, but you still touch yourself in your room when you're not around anybody else. pero usted todavía se toca en su cuarto solo cuando no hay nadie más. Sometimes you want to be free, Algunas veces usted quiere ser libre, but when you see the word for sale, pero usted cuando ve la palabra a la venta, you lose it. se le va el control. You're like, it's 70% off. Uy, pero es que va 70% de descuento. This is never going to happen. Esto no va a volver a pasar. I don't even know what that thing is, but it's 70% off. Yo ni quiero sé para qué sirve eso, pero 70% de descuento. I've got to buy it. Yo me lo tengo que comprar. So we cannot be free if we're slave to those spirits. Entonces no podemos ser libres de esos espíritus. There is one in the church
Hay uno en la iglesia. And I think it's one of the ones that God attacked the most. Y yo creo que es uno de aquellos que Dios ataca más. Repeat after me. Repitan después de mí. Religiousness. La religiosidad. It's a venom, it's a poison Es un veneno. Es un, inside of the church. dentro de la iglesia, eso es un veneno. And sometimes the Spirit of God walks into the church in the middle of worship. Y hay veces el Espíritu de Dios entra en la iglesia en la mitad de la alabanza And he whispers to the members of the church. y le suspira a los miembros de la iglesia. And he says, hey, my children, Y les dice, mis niños, do you smell something funky? ¿ustedes huelen eso? And you're like, nah. Entonces usted le dice, yo no. This is what Josh does every time I show himself in the mirror. Eso, Josh lo hace cuando lo pongo al frente del espejo. I said, is that Josh? Y yo le digo, ¿ese es Josh? And he's like, nah. Y dice, nah. So we do the same thing. Hey, do you smell something Y funky? nosotros hacemos lo mismo. Hey, ¿te huele algo? That's what we do. Eso es lo que hacemos. But so before we talk about this, Pero antes de que hablemos de esto, I want to be clear in something, you guys. quiero aclarar una cosa. Religion, La religión it's a word that has been satanized by the church. es una palabra que ha sido satanizada en la iglesia. So originally it didn't mean a bad thing. Originalmente no significaba nada negativo. The Bible talks about religion. La Biblia misma habla de religión. I want to show you guys James Y 1:26 quiero mostrarles Santiago 1:26. because the Bible talks about religion. Porque la Biblia habla de religión. And it says, if you claim to be religious but don't control your tongue, you're fooling yourself and your religion is worthless. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. So this tells you that religion is not something bad. Esto te está diciendo que la religión no es algo malo. It's telling you that your religion is bad Y te está diciendo que tu religión es mala if you can't control your tongue and you don't do what it's supposed to be, si no what you're controlas supposed to be tu doing. lengua y no haces lo que debes hacer. Then James 1:27 says, Y entonces Santiago 1:27 dice, it's also talking about religion. también está hablando de religión. Pure and genuine religion in the sight of God the Father means caring for orphans and widows in their distress and refusing to let the world corrupt you. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. So religion is not bad itself, it's not bad per se. Entonces, religión no es mala en ella misma. But then look at what God says to the church or to the people of Israel in Amos 5:21. Pero mire lo que le dice Dios a la iglesia en Amós 5:21. I hate all your show and pretense, the hypocrisy of your religious festivals and solemn assemblies. Odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. So what God hates is not religion Así que itself. lo que Dios odia no es realmente la religión, It's for the church to be pretentious about it. es la iglesia tener pretensiones respecto a It's to ella. show up every Sunday to church. Es llegar aquí el domingo And yes, I love you, Jesus, and I do this. y decirle te amo Jesús y hago esto y lo otro. But as soon as you walk out of the building, Pero ahí mismo sales de la iglesia, you forget about everything you learned. se te olvida todo lo que aprendiste. This hypocrisy in religion Esta hipocresía en la iglesia is when you tell him this. es cuando le dices lo siguiente: If you give me this raise, si tú me das este aumento de salario, I'm going to commit to your church. yo me voy a comprometer con tu iglesia. If you bring my son back home, Y si traes a esta persona a casa, I'm going to give my tithe and my offering. si mi hijo viene a casa, yo te voy a dar mis diezmos y mis ofrendas. If you change my finances Si tú cambias la forma en que manejo mis and lay finanzas your hand on it y te pones la mano sobre and ellas bless me, y me bendices, I'm going to give you 20%. Who cares? yo te voy a dar 20%. ¿Qué le importa eso? And then that happens. Y entonces pasa. Your son comes back home. Tu hijo vuelve a casa, Your finances are touched and blessed by God. tus finanzas son tocadas por Dios y son You bendecidas. get that raise you wanted, Te dan el aumento de salario and then you don't do anything about it. y entonces no haces nada. And then the Spirit of God comes to your Y entonces household, el Espíritu de Dios viene a tu casa and He says, hey, y te dice, oye, do you smell something funky? ¿te huele algo feo? And you're like, nah. Tú le dices, nah. And He said, I thought you promised this. Entonces él te dice, yo pensé que tú me has prometido eso, But maybe I was wrong about it. pero no, tal vez te entendí mal. And you're like, yeah, I think you got it all Y wrong. entonces tú le dices, sí, yo creo que entendiste mal. This is the hypocrisy of religion. Esta es la hipocresía de la religión. It's basically using the religion Básicamente es usar la religión to get everything you want. para conseguir todo lo que tú quieres. Now, I'm going to give you guys a definition of the Oxford Dictionary of religion. Entonces te voy a dar una definición del diccionario Oxford de religión. It's the belief and worship of a superhuman controlling power, especially a person, God, or gods. Okay.
Es la creencia en la alabanza y el poder controlador superhumano, especialmente... perdón. Creencia y adoración a un poder sobrehumano, especialmente a un Dios personal o dioses. There's another meaning. It says a particular system of faith and worship. Es un sistema particular de fe y adoración. And another one says a pursuit of or interest followed with great Y devotion. otro que dice búsqueda o interés seguido con gran So devoción. if you pay attention to it, religion is not a bad thing. Entonces ustedes le ponen cuidado a esto, religión no es algo malo. It's realmente. the pursuit of something with great devotion. Es la persecución de algo con mucha devoción. It's like when you're hooked with a Netflix show Es como cuando estás pegado a un show de Netflix and you're at school y entonces estás en la escuela and you're thinking, man, what's going to happen? y estás pensando, uy, ¿qué era lo que va a pasar? I got to do my homework fast so I can get to watch what's going on. Tengo que hacer mis tareas rápido para poder ir a verlo. Like I can tell you in the basketball playoffs today, Entonces inclusive yo le puedo decir en los playoffs de básquetbol, the Boston Celtics are leading 3-0. entonces los Boston Celtics van ganando 3-0. The Golden State Warriors are defeating the Pelicans 2-1. Los Warriors están venciendo a los Pelícanos 2-1. And I'm sorry, Canadians, whoever is here that you love the Toronto Raptors, but the Cavaliers are beating the life out of these poor people. Y qué pena los fans de los Raptors aquí que están en la iglesia, pero los Cavaliers están venciendo. LeBron James is shooting threes while he's eating hot dogs. Y LeBron James está tirando canastas de 3 puntos mientras come perros. 40 points per game. 40 puntos por juego. And he says, thank you, Toronto. Y le dice, gracias Toronto. I follow with devotion. Yo sigo con devoción. So the religion that God is talking about, Entonces la religión de la que Dios está hablando it means to know the word of God with devotion. es saber la palabra de Dios con devoción. To hear the voice of God with devotion. Escuchar la palabra de Dios con To devoción. study what he likes with devotion. Estudiar a lo que él le gusta con devoción. Do you guys remember when you were hitting on a lady? ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban conquistando a una mujer? You needed to know what she wanted. Ustedes tenían que saber qué era lo que ella quería. You studied your victim. Usted estudiaba a su víctima. You would feed her the things she wanted. Usted le daba de comer las cosas que ella What do quería. you want, honey? ¿Qué quieres, mi If amor? it is praise, you look beautiful. Si quieres que yo te alabe, pues sí, te ves hermosa. If it is food, right here after church, honey, there is a 168 sushi. You can feed yourself whatever you want. Si es comida, mi amor, aquí hay un Sushi 126 para que vayamos a comer lo que quieras. If it's attention, we can FaceTime all the time. Si quieres atención, no, pues podemos hacer FaceTime en el celular todo el tiempo. This is devotion. Esto es devoción. Sometimes after marriage, Algunas veces después del matrimonio, I don't know what happens to devotion. yo no sé qué le pasa a la devoción. Oh, I do know actually. Ah, sí, ya me acordé. It becomes religiousness. Se vuelve So religiosidad. you just have to be there. Usted sencillamente tiene que estar ahí presente. Because one day in the altar you said, yes, I do. Porque alguna vez en el altar usted dijo, sí, yo acepto. Yeah, I'm going to be with you in the good and the bad. Sí, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. And blessings and in curse. Y después bendiciones y And then it's just way too much for you to be 2 hours in the mall with her. es que es demasiado estar 2 horas con ella en el mall. But you're willing to give your life for her. Pero usted está dispuesto a dar la vida por ella, Just not at the mall. pero no en el mall. You're willing to give your life for her. Usted está dispuesto a dar su vida por ella, Just as long as you don't have to wash the washrooms. pero mientras usted no le toque lavar los baños. You're willing to give your life for Usted está her. dispuesto a dar la vida por ella. Just as long as she does everything I tell her. Si ella hace lo que usted le dice. So devotion becomes religiousness. Entonces, la devoción se vuelve religiosidad. And then, so I want to make sure, guys, do you get religion is not something necessarily bad? Entonces yo quiero que ustedes entiendan eso. ¿Ustedes están de acuerdo con que religión no es algo malo? If you get it, let me see your thumb up. Si ustedes están de acuerdo, déjenme ver los Okay, dedos arriba. there's some of you that don't get it. El pulgar arriba. Listen to the preaching again, and then if you listen to it at home, lift it up when you're by yourself. Entonces, si no lo entendieron aquí, por favor vayan a la casa, vean la predica de nuevo y entonces levanten los pulgares. So we're going to talk about the spirit of religiousness. Entonces vamos a hablar del espíritu de religiosidad. If we are being intoxicated Si hemos sido intoxicados by this spiritual drug, por la droga espiritual, we need to go through a process of detox. debemos pasar un proceso de desintoxicación. Now, if I ask you, do you have this spirit in you? Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen ese espíritu en ustedes? And you said no, Y ustedes dicen no, I got to tell you one thing. tengo que decir una cosa. That's one of the main symptoms. Eso es uno de los síntomas principales. Maybe not, but maybe let's look after De this. pronto no, pero pues si no, escuchen esto. Matthew 23. Mateo 23. Jesus is taking a walk out in the park. He's walking his dog if he had one. Si Jesús tuviera un perrito, estaría dando una vuelta por el parque con el perrito. His disciples are following him. Sus discípulos lo están siguiendo And then all of a sudden, y de pronto
The leaders of the church, los líderes de la the iglesia, pastors, the apostles, the prophets, los the pastores, los apóstoles, los profetas, evangelists, los the evangelistas, tough, the big warriors of the church, la gente poderosa, los guerreros de la iglesia. they come out Ellos salen and they encounter him. y se lo encuentran en el camino. And all of a sudden, Jesus' face begins to change. He was having a good day. Y de un momento a otro la cara de Jesús empieza a cambiar y él estaba teniendo un día bueno. The Spirit of God came down. El Espíritu de Dios vino. And repeat after me. Y repitan después de mí. Smells funky in here. Huele raro aquí. And then Jesus opened up his eyes. Y entonces Jesús abrió los ojos And he begins to talk to the multitudes y empieza a hablarle a las multitudes. while he has the whole, parade of pastors and leaders and worship leaders. Y And all that. recuerden que él tiene allí a toda esa cantidad de pastores, líderes, evangelistas, todo el mundo. So let's pretend they're right here. Y entonces hagamos de cuenta que ellos están aquí. And you guys are the ones who want to learn from Jesus Y Christ. ustedes son los que quieren aprender de Cristo. Do you want to learn from Jesus Christ? ¿Ustedes quieren aprender de Cristo? Okay, so Jesus says, okay, let's go here. This is Matthew 23, verse 3. He says, Entonces vamos ahí a Mateo 23:3. I'm telling you, Mauricio, Jackson, everybody, Johnny, practice and obey whatever these guys tell you to do. Yo le digo a ustedes, por favor, practiquen. Practice and obey whatever they tell you, but don't follow their example, for they don't practice what they teach. Entonces yo le digo a ustedes, por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que les enseñan. They don't practice what they preach. No hacen lo que les enseñan. Repeat after me, practice what you preach. Repitan después de mí, practiquen lo que predican. This is what you have to tell yourself every time you yell at your children in a wrong way. Esto es lo que usted se tiene que repetir a usted mismo cada vez que usted le grita a sus hijos. This is what you got to repeat yourself every time somebody crosses you off the road. Esto es lo que usted se tiene que repetir a usted mismo cada vez que alguien se le mete con el carro. And you want to give him your finger, but not this one. Y usted quiere mostrarle el dedo, pero no este dedo. Repeat yourself. Repítase usted mismo. Practice what you preach. Practique lo que predica. This is what happens with the teller at the bank or at the grocery store is giving you a hard time. Por eso es que el cajero se la pone difícil a usted. Like, Ah, do you want your points? Do you have your points card today? ¿Usted tiene la tarjeta de puntos ahí? Do you want it or not? ¿No tiene o no? And you're ¿No like, quiere? dude, cheer up. What's going on with Entonces usted le you? dice, pero anímese pues, ¿qué le pasa? And you just want to say, like, I want to talk to a supervisor. Entonces usted lo primero que va a decir es, yo quiero hablar con su supervisor. But then remind yourself of this. Entonces usted acuérdese de esto. Practice what you preach. Practique lo que predica. Now, guys, if there is something you know from the Bible Si hay algo que ustedes saben de la Biblia and you cannot apply it, y no pueden aplicarlo, this means you're being influenced by the spirit of religiousness. esto quiere decir que usted está siendo influenciado por el espíritu de religiosidad. These guys knew what was written in the law. Estas personas que estaban allí sabían lo que estaba escrito en la ley. Jesus is telling them, yeah, like do everything they say, but don't do what they do. Y Jesús le dice a sus discípulos, dice, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Repeat after me, practice what you preach. Entonces repitan después de mí, practique lo que predica. So again, if you're not practicing what you preach, there is a little slight chance that you have influence of the spirit of religiousness Y in si your usted life. no practica lo que predica, hay esta posibilidad de que usted está influenciado por el espíritu de religiosidad. Matthew 23, verse 4. Mateo 23:4. This is the same episode we're talking about. Este es el mismo episodio del que estamos hablando. The Pharisees or the leaders of the church are still there. Los fariseos o los líderes de la iglesia todavía están allí. And he tells them, they crush people with impossible religious demands and never lift a finger to ease the burden. Y entonces les dice, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Basically, this says they talk a lot, but they don't do anything. Básicamente esto dice, ellos hablan demasiado pero no hacen nada. Have you heard people talking about President Trump? ¿Usted ha escuchado personas hablar del presidente Trump? Have you heard people talking about Trudeau? ¿Han escuchado a alguien hablar acerca de Trudeau? Have you heard people talking about our national team when they're losing? ¿Ha escuchado hablar a la gente cuando la selección Colombia pierde? No, they have to put this guy there, and then this guy's going to pass it, and then boom, 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 go, we won 5-0. No, usted lo que tiene es que poner este acá y que este se la pase a este y pum, 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 Now, ahí. we have, of course, I mean, don't be extreme. Of course, we can talk, right? Sí, o sea, nosotros podemos hablar, no se pongan extremos con But eso tampoco. sometimes it happens with the players at the church. Pero también eso pasa con los jugadores en la They're iglesia. going through financial struggle. Están pasando por situaciones financieras difíciles. Well, that's you get for going to vacation
vacation with 3 credit cards and your children, and then you leave everything abandoned. Entonces usted va a decir, no, pues es que eso es lo que pasa, porque se van de vacaciones con 3 tarjetas de crédito y dejan lo demás abandonado. What you should have done was work hard, work hard, work hard, save some money, and then go on vacation with the money that you Y have. realmente lo que usted tenía que haber hecho era trabajar duro, ahorrar e irse de vacaciones con sus ahorros. That's what you get. Eso es lo que usted recibe. This is what Jesus is saying of the Pharisees, of the religious people. Esto es lo que está diciendo Jesús acerca de los fariseos o los religiosos. He's basically telling you what you should do in this case. Eso es lo que él está diciendo es, eso es lo que usted debería hacer en ese caso. Get down from your pedestal, Bájese de su pedestal, reach out to them, diríjase a ellos and say, how can we help? y dígale, ¿cómo le puedo ayudar? Maybe I don't have the money, Tal vez yo no tengo la plata ahora, but let's work on a budget. pero pues hagamos un See, presupuesto. but this is not what the Pharisee does. Pero eso no es lo que hacen los fariseos. So religiousness, or the spirit of religiousness, Entonces el espíritu de religiosidad comes into a person, viene a una persona and nowadays the church y hoy en día en la iglesia calls them a Pharisee. los llaman un fariseo. Okay, so repeat after me, Pharisee. Repita después de mí, fariseo. So these are the people that Jesus is talking against. De estas personas, contra ellos es que está hablando Jesús. They talk too much, but they don't do anything. Hablan demasiado y no hacen nada. So if you're the type of person that criticizes everything that's wrong, Si usted es el tipo de persona que critica todo lo que está mal, but you don't do anything to change it, pero no hace nada para cambiarlo, repeat after me. repita después de mí. You need detox. Usted necesita desintoxicarse. Give it some attitude. Hey, you need detox. Ahí con actitud diga, usted necesita Elbow, desintoxicarse. like, come on, parent, children, parent. Ahí dele un codazo pues suavecito. Elbow your parents, say, hey, you need detox. Dele un codazo a sus papás y dígale, usted necesita Parents, turn desintoxicarse. around and say, hey, you need detox. Papás, voltéense y entonces díganle, ustedes necesitan también desintoxicación. So again, first, Entonces, primero, they don't practice what they preach. no practican lo que predican. Second, Segundo, they talk too much, but they do little. hablan mucho pero no hacen nada. Then look, Jesus is not done. Entonces, Jesús todavía no ha terminado aquí. Verse 6, he goes on. En el verso 6 él termina. Now Él he's sigue. having fun. Ahorita sí se está divirtiendo. And they love to sit at the head table at the banquets and in their seats of honor in the synagogues. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Repeat after me. Repita después de mí. It's all about the privilege. Todo se trata del privilegio. This is what the religious person looks for. Esto es lo que la persona religiosa busca. I want to be heard at church. Yo quiero que me escuchen en la iglesia. I want for people to like open the door when I come in. Yo quiero que la gente me abra la puerta cuando yo llego. I want people to understand that I have a baggage of 30 years in the gospel. Yo quiero que la gente entienda que yo tengo una experiencia de 30 años en el evangelio. If you go somewhere and they did not recognize your name or they didn't call you by your name, Si usted va a alguna parte y no reconocen su nombre, no lo llamaron por su nombre. I have been coming to this church for 3 years. Pero yo he venido a esta iglesia por 3 años. These punk don't even know my Y name. esta gente ni siquiera sabe mi nombre. This is a spirit of religiousness. Este es un espíritu de religiosidad. I'm not saying that we should not know your name. Yo no quiero decir con esto que la iglesia, los miembros de la iglesia no deban conocer su nombre. I want to tell you today that there are less than 100 people sitting in this church, Quiero decirles, hoy en día hay menos de 100 personas sentadas aquí and there are more than 400 people in our database. y hay más de 400 personas en nuestra base de datos. And I have only one son Y solamente tengo un hijo and one wife, y una esposa. and I call her honey because sometimes I forget her name. Y a veces le digo mi amor porque me olvida el nombre de ella. I've seen parents with 2 or 3 children mixing up the children's Y names. yo he visto papás que le cambian el nombre a los hijos. And then they come and get mad at us because we don't know the name of the 400 people of the Y database. después vienen y enojan con nosotros porque no sabemos el nombre de las 400 This is when you personas. demand recognition. Esto se llama reconocimiento. If you have this, Y si usted tiene esto, if you are bothered by not being recognized, y si usted le molesta no ser reconocido, if you want to serve in the church, y si usted quiere servir en la iglesia, but you're like, but no, I don't want to go wash no washrooms. sí, pero yo no quiero ir a lavar los baños. Oh, no, I don't want to do anything with cleaning. No, yo no tengo nada que ver con limpieza. I know the Word of God. Yo conozco la palabra de I Dios. should be teaching it. Yo debería estar enseñándola. You need detox. Usted necesita That's all I'm saying. desintoxicarse. If with time you don't get involved in the church, Y a veces no se involucra con la iglesia. if with time your attitude begins to decrease, Si con el tiempo su actitud empieza a decaer un poco, and you talk to somebody that's pumped about church, y usted habla con alguien que está emocionado con la iglesia, and you lower their attitude towards church, y usted le baja la actitud acerca de la iglesia, you need detox. usted necesita desintoxicarse. You need detox. Necesita eso. Now, the next part says here, it's on verse 13, because Jesus is not done. Entonces el verso 13, Jesús todavía no ha terminado. Again, Jesus is having fun now. Él se está divirtiendo ahora sí. What sorrow awaits you, teachers of religious law, and you, Pharisees, hypocrites!
For you shut the door of the kingdom of heaven in people's faces. You won't go in yourselves, and you don't let others enter either. Y Jesús les dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. Repeat after me. Repita después de mí. Hypocrites. Hipócritas. These are the people that don't do the things that they should be saying or doing. Es la gente que no hace las cosas que deberían hacer. In this chapter alone, En este capítulo, solamente en este capítulo, Jesus calls the Pharisees hypocrites Jesús llama a los fariseos hipócritas 7 times. 7 veces. Now, guys, imagine I'm preaching here with Carlos translating. Entonces imagínense que estamos aquí predicando y Carlos está traduciendo. And then Juan gets up. Y entonces Juan se levanta. And then he starts calling us hypocrites. And Y he calls us all that entonces stuff. él empieza a llamarnos a nosotros hipócritas y un poco de cosas. And he says, what sorrow awaits you? Y entonces les dice, ¿qué males les esperan a ustedes? This is what Jesus is doing. Esto es lo que Jesús está So haciendo. this guy was crazy. Este tipo estaba loco. This guy was insane. Este man está, mejor dicho, fuera de los cabales. Then they started like, hey, call security. Y entonces ellos empiezan, llama a seguridad. And he said, don't say that because remember, he knows what we think. No digas eso porque él sabe lo que estamos Just pensando. shut up and listen. Cállate, escucha. Right? This is Jesus talking to the religious leaders of the church. Este es Jesús hablándole a los líderes religiosos. Hypocrites. Hipócritas. So if you like praise, Si a usted le gusta la alabanza, if you like worship, si a usted le gusta la oración, you enjoy the word of God from church, si usted disfruta de la palabra de Dios en la you iglesia, go to the activities, se va a las actividades, but you don't truly get involved. pero no se involucra, You don't really commit your time. realmente no compromete su tiempo, You don't really help others, no ayuda a otros realmente but tampoco. you stand at the door. Pero si usted se para en la puerta And then there comes this person with tattoos in his arms. y entonces viene esta persona con un poco de tatuajes en la The mano, person is desperate because they need help. la persona está desesperada porque necesita ayuda. They want help. Ellos quieren ayuda You're at the door. y usted está en la puerta You see the tattoo. y usted ve los tatuajes You see him coming. y lo ve viniendo. You're like, not yet, not yet, not Y yet. entonces, no, aquí no. Not yet, not No, yet. no, todavía no. Not yet, not yet. And then when he's at the door, Y entonces cuando llega a la puerta, se la cierra. you smash him in the door. In the face. Se lo cierra en la cara. It's in the Bible, in their face. En la cara dice la Biblia. But you don't enter either. Pero usted tampoco entra. You're like, look, that's a sinner, that's a drunk, that guy actually is sleeping around, that guy is like messed up. Y entonces usted dice, ese es pecador, ese toma tragos todo el tiempo, ese se acuesta con todo. Shouldn't be at church, shouldn't be at church, shouldn't be at church, No shouldn't be debería at estar church. aquí, no debería estar en la iglesia, no debería estar en la iglesia. All right, let's close this joint and get out of here. Entonces, a que cerremos esta vaina y nos vamos de aquí. And you didn't let anybody enter, but you don't enter either. Usted no dejó que nadie entrara, pero tampoco entró. This is what Jesus is telling the Pharisees. Esto es lo que Jesús le está diciendo a los fariseos. Are you rejecting somebody because he's having a problem with homosexuality? ¿Usted está rechazando a alguien porque tiene un problema de homosexualidad? Are you rejecting somebody because they're being sleeping around too much? ¿Usted está rechazando a una persona porque está acostándose con todo el mundo? Are you not letting my people enter, or those who want to become my people, ¿Usted no está dejando que mi gente entre o los que quieren convertirse en mi gente because they're too dirty for you? porque están demasiado sucios para usted? They don't meet your standards? Ellos no cumplen con sus Well, you're estándares. doing something worse than they are. Pues usted está haciendo algo peor de lo que ya está Because they haciendo. have come for help, Porque ellos vinieron aquí por ayuda and you're not letting them get their help. y usted no los está permitiendo recibir esa ayuda. And that's what he says. Y ahí es cuando él dice, Hypocrites. hipócritas. This is really tough, church. Esto es muy difícil de escuchar. As I went back to Colombia, Cuando yo volví a Colombia, I realized every single thing that I just said here. yo me di cuenta de todas esas cosas que les estoy diciendo. Jesus was throwing them in my face, Y Jesús me las estaba tirando en la cara, saying, this is what I see in you, son. diciéndome, esto es lo que yo veo en ti, hijo. I love you. Yo te amo. You've been born in a Christian household. Naciste en un hogar cristiano. You said amen before you said mama. Dijiste amén antes de decir mamá. You are a great singer when you wanted to. Eres un gran cantante cuando The quieres. promise that you never wanted to. La promesa que nunca quisiste. That you are a great person. Que tú eres una buena persona. You help other people when you want Ayudas a otras to. personas cuando lo necesitan. But you have all these things. Pero tienes todas estas cosas. And when you come to my Y presence cuando vienes a mi presencia and you ask me to tell you what I see, y me dices que te diga que yo lo que veo, I am an honest God. yo soy un Dios honesto. There is no lie in me. No hay mentiras en mí. And I have to tell you, Daniel, Y yo tengo que decirte, Daniel, you are a hypocrite. tú eres un hipócrita. You need to practice what you preach. Necesitas poner en práctica lo que You talk predicas. too much yet do little. Hablas demasiado pero no haces mucho. You need a detox. Necesitas desintoxicarte. And that's why I got you deported from Canada back to Colombia. Por eso es que te deportaron de Canadá la primera vez a And Colombia. for 4 years, Daniel, Y por 4 años, you're Daniel, going to forget about anything te vas a olvidar de todo that's related with my que ministry. tiene que ver con
con mi ministerio. You're going to follow every direction they give you. Y vas a seguir cada una de las direcciones que yo te doy. This is my voice, and you choose whether you obey it or not. Esta es mi voz, así ya decidas obedecerla o no. Then I went to my room and I took my guitar. Entonces me voy para mi cuarto, cojo mi guitarra. And then I closed my eyes and I began strumming that guitar. Y entonces cierro mis ojos y empiezo a tocar la guitarra. And I saw myself at a pulpit like this, Entonces me veo aquí mismo en un púlpito como ahora, with the church full of people. con la iglesia llena de gente. I was ministering. Y yo estaba ministrando. People were crying. Y la gente estaba And llorando. I went on the guitar. Y yo seguía dándole a la guitarra. And God said, Y Dios me dice, shut up. cállate, This smells really funky. esto huele realmente mal. It's really messed up that you cannot come to praise me without seeing the church. Es que no puede ser que tú vengas aquí a adorarme sin ver a la iglesia. You can't even spend 1 minute in my presence without dreaming of being up there leading people. Ni siquiera puedes pasar un minuto conmigo sin estar soñando que estás liderando a la gente. I said, my bad, what do I do? Entonces yo le dije, perdóname, Señor, ¿qué hago? And he said, for 1 year, don't even look at that guitar. Entonces me dijo, por un año ni siquiera voltees a mirar esa And it was guitarra. tough. Y eso fue muy And I said, duro. why? Y yo dije, ¿pero por He qué? said, you need detox. Entonces me dijo, porque necesitas desintoxicarte. And I've created the guitar as a tool for you to impact my people. Y yo creé la guitarra como una herramienta para que tú impactaras a la gente. But there is this funky smell coming out of your guitar. Pero es que hay este olorcito maluco saliendo de tu guitarra. And people cry and lift their hands when you do it. Y la gente llora y levanta las manos cuando lo But in haces. the long run, they're getting sick. Pero en el largo plazo ellos se enferman. They're coughing too much. Están tosiendo demasiado. They get dizzy. Se marean. There is nothing but religiousness coming out of you right now. No hay nada más sino religiosidad saliendo de ti. I need you to shut up and pay attention Necesito que te calles y que prestes atención. and follow every single step that I tell you. Y sigas cada uno de los pasos que yo te voy a dar. I wanted to talk in the G&As or in the small groups that we had there Yo quería hablar con los grupos de familia, los J&A, to give my opinion. It was like 100 people in one group. dar mi opinión y había como 100 personas en un grupo. And the leader would ask, what do you guys think? Y entonces el líder preguntaba, ¿y ustedes qué piensan? And I would lift up my Y hand. yo quería levantar la mano. And God said, didn't I tell you to shut up? Y entonces yo recordaba que Dios me dijo, no te dije que te callaras. And I said, my bad. Y yo le dije, no, me entiendes. Sometimes I didn't shut up. Yo algunas veces hablé, But God kept on telling me, silence. pero Dios siguió diciéndome, cállate. If you love me, you shut up and follow my directions. Si tú me crees, si tú me amas, cállate y sigue mi dirección. Because you need detox. Porque necesitas detox. And I got to tell you guys, Y quiero decirles algo. it was the 4 toughest years in my Y ministry. fueron los años más difíciles, 4 años de mi But if vida. I had to do it again, Pero si yo tuviera que hacerlo de nuevo, I would go back. yo It volvería. was so beautiful what God did in my life. Era tan hermoso ver a Dios haciendo esas cosas en mi vida. When we got the documents approved to return to Canada, Cuando recibimos los papeles para poder volver a Canadá, we didn't want to come back. no queríamos volver. It was so powerful what God was doing there Era tan poderoso lo que Dios estaba haciendo allá because of a detox. por esa desintoxicación. The detox process feels horrible. Y el proceso de desintoxicación se sentía There horrible. is pain. If you're a smoker, you need the nicotine. Y si usted duele, porque si usted es fumador, usted necesita la nicotina. If you do drugs, your body is craving for it. Y si usted es adicto a las drogas, su cuerpo se las pide. You begin to sweat. Usted empieza a sudar. You see people around, Usted ve gente pasar. and if you're a smoker, Y si usted fuma, you just see cigarettes walking. usted ve cigarrillos. You want to smoke everybody. Usted quiere fumarse a todos. This is what you want to do. Si esto es lo que usted quiere hacer. And then your mind, you cannot concentrate. Y no se puede And it concentrar. happened to me the Y same. me pasó a mí. I was listening to a preaching. Yo estaba escuchando una prédica. This is wrong. I could do this better. No, yo decía, no, eso no está mal. Yo puedo hacer esto It's the mejor. same thing than a cigarette. Es lo mejor que un cigarrillo. They were playing. These are like crazy musicians, Es you lo guys. mismo que un cigarrillo. Es la cosa más loca. And then in worship, they had these crazy musicians, really professional people. Y en alabanza ellos tienen los músicos más locos, realmente buenos. And I'm not a professional musician. Yo no soy un músico profesional. But I was like, they're out of tune. Pero yo decía, no, se les salieron de tono. This is pathetic, Daniel. Esto es patético. I Señor. cannot give you any responsibility with this mentality. Yo no te puedo dar ningún tipo de responsabilidad con esta mentalidad. You need detox. Necesitas desintoxicarte. Now, from verses 16 to 22, I'm not going to show you guys this because it's long. Del verso 16 al 21 no les voy a mostrar porque es muy largo. Read it at home. Léanlo en la casa. Jesus calls them 4 times. Y Jesús les dice 4 veces más. Remember, this is the same episode, okay? Estamos en la misma escena, ¿no? And he's saying, blind fools, blind guides. Entonces les dice, ciegos tontos, ciegos guías.
blind fools, blind guides. Yes, And these are the tontos. pastors of the church, the Yes. ones that are leading the church. Y estos son los líderes, los pastores de la iglesia, les está diciendo esto. a And it ellos. says that you basically are looking, like with your eyes, are looking for the wrong things. Y les dice literalmente, con sus ojos están mirando las cosas equivocadas. He says things like, you've been looking for their flaws, Y entonces le dice a ellos, ustedes están mirando las fallas de ellos. and by looking at their flaws intensely, Y cuando ustedes se enfocan en las fallas de ellos, you missed out my grace. ustedes se perdieron de mi gracia. It passed you by, you didn't even see it. Se les pasó por el lado y ni siquiera la vieron. Because you were playing God. Porque estaban jugando a ser Dios. Because you think that your knowledge gives you the right to play God. Porque ustedes creen que su conocimiento les da el derecho a creerse dioses. You think that because you speak in tongues, then you can be God now. Ustedes creen que porque hablan en lenguas pueden ser dioses. You think ahora. that you can prophesy so you can be God. Ustedes pueden profetizar, entonces pueden ser dioses. You think, he told me, you think that because you can play the guitar and sing at the same time, then you can play God. Y entonces él me dijo a mí, ¿usted cree que porque puede tocar la guitarra y cantar al mismo tiempo And se then, puede creer Dios? and then he said, at this level that you are at now, Entonces él me dijo, en el nivel que usted está ahorita, if you walked out of the church si usted se sale de la iglesia and you had an accident y tiene un accidente and you lost your hand y usted pierde su mano and you couldn't play the guitar y anymore, no puedes utilizar la guitarra ya, you would lose your purpose vas a perder tu propósito because you're a religious person. porque eres una persona religiosa. A person that's not religious Una persona que no es religiosa would not lose their purpose no pierde su propósito with anything. con nada. I didn't create you to play guitar. Yo no te creé a ti, Daniel, para tocar la guitarra. I created you to lead my praises. Yo te creé para liderar las alabanzas. And there is no guitar needed for it. Y ahí no se necesita una guitarra. So I don't know if God is talking to you guys. No sé si en este momento Dios le está hablando a ustedes. And this message is not to condemn you, it's just to let you know that Jesus is really upset with this. Y no es para condenarlos, este mensaje es realmente para mostrarles que lo que Jesús piensa de esto. God is disgusted with religiousness. Él está asqueado de la religiosidad. Have you guys changed the diaper ¿Usted ha cambiado un pañal? when the baby is like, I don't know what, like maybe they ate the carpet or something. No sé si es que se comieron la alfombra o algo así, Or pero the a veces trash. parece. O la basura. You open up that diaper Usted abre ese pañal and something comes up and it goes down. y si algo le sale aquí, vuelve y le baja. You're totally disgusted, Usted le da asco eso. but yet you love the baby Pero usted ama al bebé and you clean his butt, y usted le limpia la colita. even if he pees on your face like he has done on me. Aún si se le orinan en la cara como me lo ha hecho a mí varias You veces. just try not to like swallow that thing. Entonces usted trata de no tragarse eso y se lo limpia. And you make sure you clean it well. Usted se asegura de limpiarlo bien. Maybe the butt is little, like it has a little rash. Y de pronto la colita tiene un brotecito. You put así. some cream. Esto, le echa algo de crema You put back the diaper, y le pone otra vez el ready to pañal. play again. Listo otra vez para jugar. It's not against the baby. No es en contra del bebé. It's about what's coming out of us, guys. Es lo que sale en nosotros. People can feel that funky smell. La gente puede sentir ese olor. Religiousness is that funky smell. La religiosidad es ese olorcito. Look at verses 23 and 24. This is the same episode. Mire los versículos 23 y 24, el mismo I'm not episodio. sure if it's the same. Is it 23 to 24? I don't know if we have it, but it says, no, it's okay. Verses 23 to 24. What sorrow awaits you, teachers of religious law, and you Pharisees, hypocrites again. For you are careful to tithe, even the tiniest income from your herb gardens, but you ignore the more important aspects of the law, justice, mercy, and faith. You should tithe, yes, but do not neglect the more important things. Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. The religious person has selective obedience. La persona religiosa tiene obediencia selectiva. You say, okay, well, I'll give my tithe. Si usted dice, bueno, sí, yo doy el diezmo, This is going to give me permission to do something. pues me dio permiso para hacer algo, What do I want to do? ¿qué voy a hacer? Let's hang out with the wrong crowd. No, pues me voy a juntar con esta gente como malanga, Because I give my tithe. porque yo doy mi diezmo. I kind of earn my membership here. Yo como que me gané mi membresía aquí. So I could watch this weird show that God doesn't like, but I can watch it. Entonces, pues yo puedo ver este show que a Dios como que no le gusta, pero lo puedo ver. Now, look at this thing. I love this one. It's verses 25 to Y 26. miren este, el verso 25 y 26, me encanta este. And it says, what sorrow awaits you, teachers of religious law, and you Pharisees? Hypocrites, for you are so careful to clean the outside of the cup
and the dish, but inside you're filthy, full of greed and self-indulgence. You blind Pharisee, first wash the inside of the cup and the dish, and then the outside will become clean too. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y el plato, y entonces el exterior también quedará limpio. It's all about the looks. Todo se trata de la apariencia. How do I look? ¿Cómo me veo? If I'm fighting with my husband or my wife when I come into the church, Si estoy peleando con mi esposo cuando entro a la iglesia. hey, I know you're mad, but we have to hold hands because we're at church. Sabes que estoy bravo contigo, pero sabes que dame la mano porque vamos a entrar a la iglesia. The kids cannot know we have no money. Los niños no pueden saber que no tenemos plata. My parents cannot know I'm liking somebody at school. Mis papás no pueden saber que me gusta alguien en la escuela. Don't tell your dad that you're not being bullied at school because then it's going to get worse. No le digas a tu papá que está siendo abusado en la escuela porque se va a poner peor. It's all about the appearance. Todo se trata de la apariencia. And we need to Y understand necesitamos entender that it is important for God que es importante para Dios that the leaders of the church, que los líderes de la iglesia, and I'm calling you leaders of the y les church estoy diciendo a ustedes líderes de la iglesia, because you are called to lead other people into the presence of God. porque ustedes han sido llamados a llamar a otras personas a la presencia de Dios. You need to forget about the appearance. Olvídense de la apariencia. Who cares? ¿A quién le importa eso? The only one you should care about that he sees you. Al que a ustedes les debe importar que los vea. He sees you he sees everything in you. Él ve todo de There's ustedes. nothing you can hide from No God. hay absolutamente nada que le puedan ocultar So a Dios. why are you trying to put that look comes first thing? ¿Por qué están tratando de poner esa apariencia en las cosas? Oh, I cannot share this struggle because what are they going to think? No, es que yo no le puedo compartir esto a la gente, esta lucha mía, porque entonces ¿qué van a pensar de mí? We're just going to think you're a human as messed up as we are. Pues sabe que van a pensar que usted es humano como todos los demás. And we will tell you our struggles too. Y también te vamos a compartir cuáles son nuestras So you luchas. can grab a hand, a friendly hand, Para que puedas agarrar una mano amistosa, and get up and walk. levantarte y caminar. And know that this is not what life is about. Y que sepas que esto es de eso se trata la vida. Life is more than getting a high mark at a test La vida es mucho más que tener unas notas buenas en un or a examen. nice car O un carro bonito. or just to pretend that everything is okay. O pretender que todas las cosas están bien. So you guys remember my sister's situation? ¿Se acuerdan de la situación de mi hermana, no? El cuento This que les multi echaba. thing. So I texted her because I was thinking, okay, God, what do I do with this? Entonces pues yo le escribí a ella porque yo estaba pensando, bueno, ¿qué voy a hacer con esto, Señor? And so I want to share you some text. The chat is called Pechiche y Chirinche. Este es el chat que yo compartí con ella, así se llama That's what I call my Chirrinche. sister and my brother-in-law. She's Pechiche, he's Chirinche. Porque así se llama mi cuñado y yo le digo el pechiche y ella chirrinche. I don't know if you guys can read it. Can you guys read it? Okay, so I'm just reading it in English. Okay. Hey dudes, how you guys doing? How's the moldy thing? Can you guys tell me what are the steps that you actually had to do to get rid of that thing? And she calls me Ananias. And she's like, what's going on? Don't tell me that you guys have the same problem. So I said, and this is the next screen. I said, what do you have to do, right? And then she said, and here are the steps. So Sandrita, leave that there, and I'm gonna go through this. So we're gonna see that, and then the first thing is, you gotta make a decision. Right? Lo primero que ustedes tienen que hacer es tomar una decisión. You gotta make a decision. She said we had to leave the room, first of all. Tienen que tomar una decisión, salirse del cuarto Or you can keep on sleeping on that mattress. o sencillamente seguir durmiendo ahí en ese You colchón. guys really, you can keep on sleeping on that O mattress. sea, realmente ustedes pueden seguir durmiendo allí And being poised or drinking that venom or smelling that venom all the time. y seguir oliendo ese veneno todo el tiempo. Reality, guys, is you don't have to change. La realidad es que ustedes no necesitan cambiar. You don't have to change. Ustedes no tienen que You're cambiar. not gonna die tomorrow if you keep on being a religious person. Usted no se va a morir mañana si sigue siendo una persona religiosa. But the thing is that you can still live, you can still breathe being a religious person. La cosa es que usted todavía puede seguir respirando siendo una persona religiosa, But you cannot have a healthy church ministry and spiritual life pero usted no puede tener una vida espiritual en la iglesia with that poison inside. con ese veneno There dentro is de no usted. way. No hay You're gonna forma. come back getting sick and sick and sick. Porque se va a seguir enfermando y se va a seguir enfermando. It is impossible to give a person a detox Es imposible darle a una persona desintoxicación if the person doesn't say, okay,
Si la persona no le dice, ok, está bien, I need help. yo necesito ayuda. This is way too much for me. Esto es demasiado para mí. I criticize everything I see. Yo critico todo lo que veo. I look for the sin on the person Miro el pecado en los demás. so much that I forget about the person. Tanto que se me olvida la persona. This is like taking your baby and trashing with a diaper and Esto es everything. como coger a su bebé y tirarlo con el pañal y todo. As nasty and messed up as this sound, it's like, oh, Así, ooh, así tan duro como suena eso lo que le estoy diciendo, Honey, pero es como coger al bebé y echarlo en la basura. let's make another one. Y le dice usted a la esposa, hagamos otro. And this is what the church does in religion. Oh, you know that they're gone? They're gone, okay. Somebody else is going to come. Pues sabe que esto es lo que hace la iglesia, porque ve a la gente salir de aquí y después dice, no, pues sí, alguien más va a venir después. And God says, this is the one I sent you to take care of. Y entonces Jesús dice, estos fueron los que yo te mandé a que cuidaras. Just, if they want to go, they want to go. But you take care of them while you are with them. ¿Sabes qué? Si se quieren ir, que se vayan, pero tienes que cuidarlos mientras estás con ellos. Then it says, okay, so we had to leave there. And then it says, we had to get rid of, we had to trash. We had to trash everything. Clean what was, paila means like it was really messed up. Entonces, básicamente nos tocó limpiar todo, sacar todo y pues porque todo estaba vuelto nada. Todo estaba paila. Todo estaba paila. Guys, there are things that are messed, that are spoiled. Hay cosas que están podridas. There are things you have to get rid of. Hay cosas de las que usted tiene que deshacer. There are things that God doesn't want to heal. Hay cosas que Dios no quiere sanar. He wants you to trash them. Quiere que usted las bote. See, you don't have to embrace that dirty diaper. Usted no tiene que aferrarse a ese pañal sucio. You have to get rid of the diaper while keeping the baby. Usted tiene que deshacerse del pañal, pero pues tenga el bebito. This is extremely important. Eso es extremadamente Then importante. carefully clean Ahora what's remaining. limpien con muchísimo cuidado lo que les queda. Clean what's left. Limpien lo que les queda. Apply the presence of God to what you have left after you have gotten rid of all the trash that you had inside. Apliquen la presencia de Dios a lo que les queda mientras se deshacen de lo demás. What this means is that your belief system Lo que esto quiere decir es que su sistema de creencias and your ideas, y sus ideas, everything that you have in your mind and your heart, todo lo que usted tiene en su mente y en su corazón, you gotta ask God, usted le tiene que preguntar a Dios, Lord, this is what I believe today. Señor, esto es lo que yo creo el día de hoy. Is it right? ¿Eso está bien? This is what I was told at school. Is that right? ¿Esto es lo que me dijeron en la escuela? ¿Esto está bien? God, my husband told me that I don't look as good as before. Mi esposo me dijo, yo no me veo tan bien como me veía antes. Is that what you think? ¿Eso es lo que tú crees? God, my wife says that I cannot provide enough and that everybody else has enough, but I don't have enough. Señor, mi esposa me está diciendo que yo no puedo proveer lo suficiente, que todo el mundo puede, pero yo no puedo. Is that what you think of me? ¿Esto es lo que tú crees de mí? God, I came with a B+ from the test and my parents tell me that this is not enough, that I have to become better. Señor, me gané una B en el examen. Is this you? Do you reject me for a bad mark? ¿Tú me rechazas porque no alcancé la A? So everything you believe on a daily basis, you put it on the altar and see if God agrees with it. Así que cada cosa de la que usted crea, póngala en el altar todos los días a ver si Dios está de acuerdo con ello. This is what I mean by cleaning carefully. Esto es lo que yo quiero, lo que quiero decir cuando les digo que tienen que limpiar. Then it says you gotta cleanse the walls and sterilize them. Aquí dice limpiar las paredes y esterilizarlas. You have to use a special paint anti-mold. Tiene que pintar con una pintura especial anti-moho. I don't know what she writes. I don't even know. No sé ni siquiera qué. But basically, you have to sterilize your walls. Pero básicamente usted tiene que esterilizar sus paredes. Walls are limits, are boundaries. Nuestras paredes son los límites. You need to clean your boundaries, church. Usted tiene que limpiar sus límites. You need to have healthy boundaries in your church. Usted tiene que tener límites sanos en su iglesia. You have to let people open. Tiene que Let people in. Tiene que dejar que la gente entre. But you need to know what type of people are in your life. Pero usted tiene que saber qué tipo de personas agrega en su vida. I don't mean to disrespect anybody Yo here. no pretendo irrespetar a nadie. We were talking last Friday in our GNA. Estamos hablando el viernes pasado en nuestro GNA. And I said, if I'm having a problem with my wife, Si yo tengo un problema con mi esposa and somebody that has been divorced 3 times, y alguien que ha estado divorciado por 3 veces gets married again, se volvió a casar and is having a tough time, y está pasando por un momento difícil, he comes, I'm going to give you an y advice. entonces él viene a usted y le dice, venga, le voy a dar un consejo. Do you think I want advice from you? You've been divorced 3 times and you're about to get divorced a 4th. ¿Usted cree que yo quiero recibir un consejo de una persona que se ha divorciado 3 veces y está que se divorcia otra vez? Listen to that person's advice Escuche el consejo de la persona, and then bring it to the presence of God. entonces después tráigalo a la presencia de Dios. Most likely he's going to say dirty diaper, Muy probablemente le va a decir, eso es un pañal sucio, or maybe not. o tal vez no. But you guys would know what I mean? Pero ustedes entienden lo que les quiero decir. Let the right people in. Dejen que entren las personas correctas. Then it says,
You have to leave the room for almost 15 days, Entonces empty. tiene que dejar la habitación, que la habitación se ventile por casi 15 días. They had to wash the mattress, Tiene que lavar el colchón, buy new furniture, comprar nuevos muebles and replace. This is a key word. y reemplazar Replace what needs to be lo replaced. que necesita ser There reemplazado. are lies in our hearts Hay mentiras en nuestro corazón that need to be que replaced with the truth necesitan of God. reemplazarse por la verdad de Dios. You know, maybe you know a person that went through a misfortune, Tal vez usted conoce a alguien que pasó por una situación difícil and your immediate thought was, y su pensamiento inicial ahí mismo fue, well, that's because you abandoned God. pues es que eso fue porque usted abandonó a Dios, That's because you stopped going to church. porque usted dejó de ir a la iglesia. So that's what you get. Pues eso es lo que recibe. You see, God's going to squeeze you like a little ant or Si something. ves que Dios lo va a aplastar como una hormiguita, That's what you deserve. eso es lo que usted se merece. And if God was the same with us, then we would probably wouldn't be alive. Y si Dios fuera igual con nosotros, entonces pues no estaríamos vivos. And He says, replace all those things. Él dice, reemplace esas cosas, Make it nice again. vuélvalo a hacer todo bonito. Your years in the ministry, Tus años en el the ministerio, chapters that you know by heart and by memory, los capítulos de la Biblia que usted se sabe de the memoria, churches that you've gone through, las iglesias a las que usted ha ido, they are trash to ellos, God. todo eso es basura para Dios. Dirty diapers. Pañales sucios. And He says, you have a dirty diaper and I need to give you a new one. Y él les dice, usted tiene un pañal sucio y necesita darle uno nuevo. There's no way I can. Why do I put a new diaper on top of the dirty diaper? Porque le dice, ¿y por qué voy a poner un pañal nuevo encima de uno sucio? It's a waste of diapers. Es un desperdicio de pañales. Do you think God is wasting diapers on us? ¿Usted cree que papá Dios está desperdiciando pañales? Because we're not willing to get rid of the trash. I wanted to say another word, but I could. Porque no estamos dispuestos a deshacernos de la basura. Es que no quiero decir esa palabra. Now, next one, Sandrita, please. So then the middle one says, put everything back into place, and then we bought a new product, right? Entonces después de limpiar vuelve a poner todo en su lugar. We covered 3 different parts of the room with it. Compramos un nuevo producto absorbente y pusimos 3 partes de la habitación. I said, God, well, today or tomorrow, I think we're going to be done with this. Yo creo que mañana acabamos con eso. It depends on the smell of paint. Depende del olor de la pintura. Guys, you have to be aware of the smell. Mire, ustedes tienen que estar pendientes del olor. God will tell you when there is a religious thought in your mind. Dios le va a decir cuando hay un pensamiento de religiosidad en su mente. He's going to tell you things like, wasn't it too harsh with your wife? Y le va a decir usted, pero ¿por qué se pone tan duro con su esposa? Don't you think you need to apologize? No, ¿usted no cree que necesita disculparse con ella? Don't you think your son needs time with his dad or with his mom other than just a tyrant that's telling her you're not enough because of the grade? ¿Usted no cree que su hijo necesita más tiempo con su papá o con su mamá en vez de estarle diciendo, es que usted no está bueno para eso? Con esas calificaciones. But then we go like Josh. Y entonces ahí como Josh hace, This is called discernment. eso se llama discernimiento. Pay attention, be alert to the smell. Ponga atención al olor. God will tell you, Dios le va a decir, what does your life smell like today? ¿a qué huele su vida hoy? Do you have the stink, the skunk smell of the Pharisees? ¿Usted tiene esa peste de los fariseos? Ready to identify and scan for sins and get rid of the people? ¿Listo para escanear y para ponerle atención a todos los pecados de los demás? Or do you have that fragrance of the holiness of Jesus Christ that's willing to lay His life down for others? ¿O tiene esa fragancia, ese olor lindo del Espíritu de Cristo listo para dar la vida por los demás? Next one, I say, hey dude, did you spend much money? And she said, yes, this is the part that's the most painful. Y entonces la siguiente parte dice, se gastaron mucha plata y esta es la parte más This is dura. my wife, just if you're wondering. Esa es mi She's the esposa, hottest girl on earth. la mujer más bella del planeta. And she was like, oh, that sucks. And then Kevin, he said, honey, tell them how much we've spent Y today. entonces Kevin, mi cuñado, le dice a Karen, diles cuánto nos gastamos en esto. I think, guys, maybe I'm wrong, but I think this is around $1,500. Yo creo que esto es más o Right? menos 2,500,000. como $1,500 más o menos, Maybe? $1,500,000 de No, pesos. actually, no. It's like $1,000 perhaps. Yeah, Yeah. es más o menos $1,000. And then it says, but we're still missing a bill. Pero todavía nos falta una factura And por that's the pagar. next screen, Sandrita. Because we already went through that. Porque ya pasamos los $2,500,000, los $1,000. Normally, the bill is for $100 or $90.
Pues normalmente la factura es como por $90. but I'm thinking it's going to be double this month. Pues yo creo que va a ser el doble de eso. So maybe 2.8 million, which is maybe $1,300. I'm not sure. Más o menos son 2.800.000 pesos. Guys, there is a $1,400. price to pay. Hay un precio por pagar. We need to pay a price. Necesitamos pagar un precio. We need to go on our knees and admit that we are religious. Necesitamos ponernos en nuestras rodillas y admitir que somos religiosos. Think of all the people you have rejected because of who they are or where they come from. Mire, piensa en todas las personas que usted ha rechazado por pensar de dónde vienen. Because that is exactly the opposite of what Jesus Christ did with us. Eso es exactamente lo opuesto a Jesucristo. This is the last. This is the last one, and this is Kevin's advice. Entonces este es el consejo de Kevin. Don't know if you can read it. No sé si pueden leerlo. Kevin says, and when your wife tells you that it smells like mold, Y cuando su esposa le diga que huele a humedad, pare bolas. pay attention. Pare bolas. Pay attention, guys. Póngale cuidado. We have to listen. Tenemos que escuchar. It's possible that while we walk with God, He will tell us when we're doing this. Es muy posible que Dios nos diga cuando estamos haciendo esto. Son, you're being religious. Oiga, usted está siendo religioso. That's not what I say in my word. Esto no es lo que yo digo en mi palabra. Why are you twisting my words? Porque está corrompiendo mi palabra. Okay, let me see your hand up if you ever argued with your parents or your spouse. Levante la mano si usted alguna vez ha tenido un problema con sus papás o su Okay. esposa o su esposa. Doesn't it suck when they don't let you finish? No es molesto cuando no lo dejan terminar. That's the first thing, but that's worse. Doesn't it suck when they change the words that came out of your mouth? Y no, eso es una cosa, pero no es peor cuando le cambian las palabras que usted dice. I get mad when that happens. Es que yo me molesto cuando eso pasa. Don't you think God gets angry when we flip and switch His words just to condemn other people? ¿No cree que Dios se pone molesto cuando usted cambia sus palabras para condenar a otras He personas? doesn't like this. A él no le gusta eso. Listen, guys, John 8 talks about the woman who was caught in adultery. Y Juan 8 habla de la mujer que fue sorprendida en adulterio. You guys remember that, right? ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? Do you guys ¿verdad? remember that? ¿Se acuerdan de eso? Just pointing out real quick. Así, rapidito. First of all, Primero que todo, she was caught in adultery. la sorprendieron en adulterio. This is a sin. Eso es un pecado. Now, it says that she was caught while doing it. Y ya la sorprendieron mientras estaba cometiendo el adulterio. Question, Pregunta, where's the man? ¿dónde está el hombre? Where's the dude? ¿Dónde está el tipo? Or was she committing adultery with herself? I don't ¿O think ella so. estaba cometiendo el pecado ella solita? Leviticus 20:10 says, when two are committing adultery, Levítico 20:10, cuando dos están cometiendo adulterio, the two shall be stoned to death. las dos personas van a ser apedreadas para morirse. Where was the man? ¿Dónde estaba el tipo? He was covered by the Pharisees. Lo estaban encubriendo los fariseos. Some scholars say that he was actually a Pharisee. Entonces, algunas personas dicen, estudiosos de la Biblia, que tal vez él era un fariseo. We don't know. We'll ask Jesus when we get there. No lo sabemos, tal vez lo preguntaremos a Cristo cuando lleguemos a la presencia de Dios. And then they go to Jesus and they say, hey, the law says this. Y entonces ellos van donde Jesús y le dicen, hey, pero es que la ley dice esto. Don't you guys think it's ridiculous to tell the creator of the law what the law says? ¿No creen que es ridículo ir donde el creador de la ley a decirle lo que dice la ley? Parents, isn't it ridiculous when your children are telling No, papás, ¿no les parece ridículo cuando los niños vienen a ustedes a decirle cómo hacer las cosas? and you know how to do it, of Y course. ustedes saben cómo hacer las If cosas. you don't know how to do it, then your kids might help you too. Si ustedes no saben cómo hacer las cosas, entonces sus hijos les pueden ayudar. But it makes no sense. Pero no tiene sentido. Last, then, they're ready to stone the woman, right? Y entonces ellos estaban listos para apedrear a la mujer. Just ¿verdad? as we are when somebody fails. Así como cuando nosotros hacemos cuando alguien falla. Guys, this is me too. I feel disturbed when somebody fails. Y ese soy yo mismo. O sea, yo siento como tirarle una piedra a la gente cuando alguien me falla. And my first thought is, I'm mad and I want this person, who does he think he is? Who does she think she Y is? ese es mi pensamiento. O sea, yo le digo, pero esta persona, ¿quién se cree que es? But then God says, Y entonces Dios me dice, they're just like you. ellos son como tú. They just fail at different things. Solamente que cometen otros errores. So John 8, 10, and 11, this is what Jesus tells the woman. Juan 8, 10 y 11. Esto es lo que Jesús le dice a la mujer. She's getting ready to die. Ella está ya lista para morirse. But Jesus stood up again and said to the woman, where are your accusers? Where didn't even one of them condemn you? And then she said, no, Lord. And Jesus said, neither do I. Go and sin no more. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Church, can we stand on our feet? ¿Podemos ponernos de pie, iglesia, por favor?